Bienvenidos a Mechanic Duck. Hola compañeros, buen día. En esta ocasión resolveremos el problema 14.9 del libro Riley, Dinámica, concerniente a temas de cinemática. El enunciado dice lo siguiente. Un motor de par variable da a un disco una aceleración angular de alfa igual a velocidad angular sobre 16 menos 8, todo eso elevado al cuadrado, radianes sobre segundo al cuadrado, donde la velocidad angular se expresa en radianes sobre segundo y la velocidad angular es igual a la posición angular igual a 0 en el instante en que el tiempo es igual a 0. Determinar el tiempo que tarda el motor en hacer dar 50 revoluciones al disco y la velocidad angular del disco al cabo de 50 revoluciones. Bueno, entonces planteamos la ecuación que nos brinda el problema para poder comenzar a darle solución al mismo. Nos damos cuenta que la aceleración depende de la velocidad angular, por lo tanto no va a ser constante. También sabemos que la aceleración angular es igual al cambio de la posición angular, al cambio de la velocidad angular con respecto del tiempo. Entonces sustituimos esta ecuación en la que nos brinda el problema y llegamos a la expresión que se aprecia en pantalla. Y eso es una ecuación diferencial en el cual simplemente hacemos separación de variables para poder resolverla. La diferencia de tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, todo este binomio va a quedar multiplicando, pasará dividiendo. Y una vez que ya separamos las variables podemos integrar. Y la denotaremos a la ecuación con las integrales como la número 1. La integral de la diferencia de t es bastante sencilla de resolver y nos centraremos en darle solución a la integral de la diferencia de omega sobre el binomio elevado al cuadrado. Para dar solución a esta integral vamos a hacer un cambio de variable, en el cual denominaremos a u como la velocidad angular sobre 16 menos 8. Como hicimos un cambio de variable, también tenemos que conocer a la derivada de omega o la diferencia de omega. Entonces derivamos u con respecto de omega y eso será igual a derivada de omega sobre 16, un 16avo es constante, sale de la derivada de omega con respecto de omega es igual a 1 y la derivada de 8 es una constante, es igual a 0. Simplemente ahora despejamos a la diferencia de omega quedando que 16 veces la diferencia de u será igual a la diferencia de omega. Ahora estos valores ya con el cambio de variable los sustituimos en nuestra integral original que queremos solucionar, quedando que la integral de 16 veces la diferencia de u sobre u cuadrada. Y esto será igual a, el 16 es constante, sale de la integral de la diferencia de u sobre u cuadrada. Reescribimos esta forma para tenerla de una manera en la cual podamos aplicar la fórmula de integración directa y u a la 2 está abajo, entonces podemos pasarla hacia arriba como u a la menos 2. Y la integral de 16 veces integral de u a la menos 2 de u, diferencia de u, tiene la forma de la integral x a la n de x, diferencia de x. Y esta forma ya la podemos resolver con la fórmula que está dada para este tipo de integrales, la cual es x a la n más 1 sobre n más 1 más c, donde x será u, n será menos 2. Entonces resolvemos la integral quedando 16 que multiplica nu elevada a la n es a la menos 2 más 1 menos 1, sobre n más 1 menos 2 más 1 menos 1 más nuestra constante 1 de integración. Reescribimos haciendo las operaciones pertinentes, u a la menos 1 pasa hacia abajo como positivo, 16 sobre u, negativo por menos, más C1. Si nos damos cuenta, 16 por C1 vuelve a ser una constante. ¿Por qué? Porque 16 es una constante y constante por constante nos da simplemente otra constante. Y ahora simplemente regresamos el cambio de variable para darle solución a esta integral. Regresamos el cambio de variable quedando menos 16 sobre omega sobre 16 menos 8 más C1. Y esta es la solución a la integral que planteamos en un inicio, la diferencia de omega con respecto a omega sobre 16 menos 8, todo eso elevado al cuadrado. Aquí simplemente se hizo la operación, un 16avo menos 8 queda sobre, es igual a omega menos 128, el 16 va a quedar abajo y simplemente se hace ley del sándwich. 16 por 16 es igual a 256. Y ahora recordemos nuestra ecuación número 1 y podemos resolver ya las dos integrales. Una ya está resuelta y la otra es muy sencilla de resolver, debido a que la integral de la diferencia de t será igual a t
menos 256 sobre la velocidad angular menos 128 más C1. Recordemos los valores que nos da el problema como los valores de frontera y sabemos que cuando el tiempo vale 0, la velocidad angular también será 0. Sustituimos para poder conocer la constante de integración número 1, operamos y simplemente despejamos a C1 y la constante de integración 1 es igual a menos 2. Ahora la podemos sustituir en la ecuación de el tiempo, donde el tiempo depende de omega. Sustituimos a la constante de integración 1 y queda la siguiente expresión. Mejor dicho, queda la expresión que se puede apreciar en pantalla. Ahora simplemente vamos a despejar a la velocidad angular, quedando la ecuación número 2. Menos 2 está restando, pasa sumando. Velocidad angular menos 128 está dividiendo, pasa multiplicando. T más 2 va a quedar multiplicando, pasará dividiendo al menos 256 y simplemente 128 estaba restando, va a pasar sumando. Y ahora tenemos una ecuación en la que la velocidad angular depende del tiempo. Entonces también sabemos que la velocidad angular es el cambio de la posición angular con respecto del tiempo. Sustituimos esta expresión en la ecuación número 2 y llegamos nuevamente a una ecuación diferencial, la cual podemos resolver con separación de variables. Simplemente la diferencia de t está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora aplicamos integral a ambos lados de la expresión y queda de la siguiente forma. Esta integral nuevamente vuelve a ser muy sencilla porque es la integral de la diferencia y esta integral la podemos separar debido al signo de resta y por la propiedad de resolver este tipo de integrales. Entonces queda la integral de 128 de t menos la integral de 256 sobre t más 2. Ahora, en la primera integral que tenemos es muy sencilla, ya que 128 es constante, sale del integral y simplemente quedaría integral de la diferencia de t. Y en la integral de 256 es la que vamos a trabajar porque es la que necesita más procedimiento. No es tan directa como las anteriores. Entonces el 256 es constante, sale del integral y nuevamente vamos a hacer un cambio de variable en el que w va a ser t más 2. Derivamos a w con respecto de t y nos da que es igual a la unidad debido a que derivada de t con respecto de t es 1 y derivada de 2 con respecto de t es 0 porque es la derivada de una constante. Despejamos y llegamos que la diferencia de w va a ser igual a la diferencia de t. Ahora esto lo sustituimos en la integral, hacemos el cambio de variable y queda que 256 integral de la diferencia de w sobre w. Y esa integral ya se puede resolver de forma directa. La forma en que están los formularios es la siguiente. La integral de la diferencia de x sobre x es igual al logaritmo natural de x más c, en donde x va a tomar el papel de w. Será w. Entonces, resolvemos la integral quedando 256 que multiplica el logaritmo natural de w más mi constante de integración número 2. Ahora, simplemente hacemos el cambio de variable. Sabemos que w es t más 2 y eso lo sustituimos. También multiplicamos término por término. 256 logaritmo natural de t más 2 más c2. Debido a que cae el mismo ejemplo de la integral pasada, donde constante por constante va a dar una nueva constante que yo voy a seguir llamando constante de integración número 2. Y ahora ya llegamos a la solución de la integral de, llegamos a la solución de 256 integral de la diferencia de t más 2, lo cual es igual a lo que acabamos de calcular. Recordamos la ecuación número 3 y ahora ya podemos sustituir. La integral de la diferencia de teta será igual a teta. La integral de 128 integral de la diferencia de t será igual a 128t. Menos la integral que acabamos de calcular, 256 logaritmo natural de t más 2 más la constante de integración número 2. Y ahora aplicamos nuevamente los valores de la frontera que nos da el problema y nos dice que cuando el tiempo vale 0, la velocidad, la posición angular también vale 0. Sustituimos y ahora podemos conocer a la constante de integración número 2. Operamos con la ayuda de la calculadora y decimos que la constante número 2 es igual a 177.4457. Esto simplemente lo sustituimos en la ecuación de la posición angular y llegamos a la expresión de 128t menos 256 logaritmo natural de t más 2 más 177.4457. Y ya tenemos una expresión que nos relaciona el tiempo y la posición angular. Y el problema nos pregunta en cuánto tiempo el disco va a dar 50 revoluciones.
Entonces simplemente hacemos la conversión para manejar la unidad de radianes y queda que θ va a ser igual a 100 pi radianes. La posición angular está sumando, va a pasar restando y simplemente vamos a hacer la operación 177.4457 menos 100 pi. Quedando una ecuación la siguiente ecuación, 128t menos 256 logaritmo de t, logaritmo natural de t más 2 menos 136.7136 igual a 0. Y ahora, si intentamos despejar a t, por métodos matemáticos será un poco laborioso, así que vamos a resolver este problema utilizando métodos numéricos. Utilizaremos el método de Ranch-Kutta, el cual nos dice que nuestra nueva iteración será igual a la iteración anterior menos la función de x sobre la derivada de la función de x. Como ya sabemos, el método de Ranch-Kutta es un método que hace aproximaciones hacia las curvas, cuando las curvas cruzan con el eje de las x, y es un método iterativo en el cual el mismo método se va corrigiendo por sí solo. Simplemente denotamos quién es mi función de x, que es a la expresión que acabamos de llegar, y derivamos esa expresión con respecto del tiempo, que es nuestra variable. La de 128 es constante, la derivada de t con respecto de t va a ser 1, 128 menos la derivada del logaritmo natural de t más 2 será igual a 1 sobre t más 2. El 256 sale por ser constante, queda esta expresión, y la derivada de 136.7136 con respecto del tiempo, con respecto al tiempo, por ser una constante, será igual a 0. Y ahora ya podemos reescribir el método de Ranch-Kutta con nuestros valores que queremos conocer. Sabemos que la primera iteración debe de iniciar en 0, ya que no puede haber tiempos negativos, pero si ponemos 0 se nos va a indeterminar, así que simplemente ponemos otro valor, en este caso 1. Recordar que este método se va a corregir por sí solo, así que podrían elegir cualquier valor entre 0 e infinito y el método por sí solo va a ir corrigiéndose. Entonces, con nuestra primera iteración x0 igual a 1, vamos a calcular ahora a x1. Metemos los valores en la calculadora y llegamos a x1 es igual a 7.795899. Volvemos a calcular ahora la siguiente iteración. Como nos podemos dar cuenta, se cumple lo que habíamos dicho del método. Se va corrigiendo por sí solo. Entonces, x2 es igual a 5.076865. Utilizamos nuevamente el método. Y llegamos a que x3 es igual a 4.944262. Hacemos otra iteración y nos dice que nuestra x4 es igual a 4.943762. Y si nos damos cuenta, x3 y x4 ya son muy similares. Entonces podemos decir que hasta aquí debemos de utilizar el método, ya que el error que generaría x3 con respecto de x4 ya es mínimo. Y ya llegamos a la solución del problema. El tiempo al cual se alcanzan 50 revoluciones es 4.944 segundos. Si nos damos cuenta, x3 es igual a 4.944262, x4 es igual a 9.943762, ya simplemente redondeamos el 37, pues el 7 está cerca del 9, el 3 igual lo redondeamos. Y decimos que la solución es que el tiempo va a ser igual a 4.944 segundos. Y ahora el siguiente inciso nos dice que la velocidad angular al cabo de 50 revoluciones. Recordamos nuestra ecuación número 2 que nos relacionaba la velocidad y el tiempo. Ya calculamos el tiempo, simplemente sustituimos, operamos con ayuda de la calculadora y llegamos que la velocidad angular al cabo de 50 revoluciones sería igual a 91.133 radianes sobre segundo. Y esas serían las dos soluciones al problema. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, déjenlos en la caja. Hasta luego.